Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día, bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces, somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega. Somos contigo, salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por El Heraldo Radio. Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Saludar a Laura Tamayo, ella es vicepresidenta del Consejo Nacional Agropecuario. Laura, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola Marilena, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Romina, buenas noches. Gracias, buenas noches Laura. Oye, y platícanos un poco, primero haznos una pequeña radiografía de cómo se encuentra el sector agropecuario en este primer semestre del año. Como bien comentabas a la introducción, estamos recibiendo temas por todos los frentes. Tenemos por una parte el cambio climático que sigue haciendo de las suyas en la producción agroalimentaria en México, y por el otro lado tenemos, pues sí, ya también lo comentabas, los temas de comercio internacional, que yo considero que se van a volver el pan nuestro de cada día de aquí hasta que venga la renegociación del TEMEC con los Estados Unidos y con Canadá. Entonces, ha sido, digamos que está movidito el tema, pero hasta ahorita vamos bien, seguimos creciendo a comparación del año pasado. Entonces, estamos contentos, estamos trabajando, estamos comprometidos, y también cabe mencionar por acá que la colaboración que estamos teniendo con el gobierno mexicano es muy relevante y ha sido clave, necesaria, y la verdad que estamos muy contentos porque hay muy buena cooperación en este momento. Laura, muy buenas noches. Te saluda Romina Román, y muchas personas se cuestionan, incluso yo, qué tanto están afectando estas lluvias, estas inundaciones al campo, a la producción agrícola. Y hay estados en donde sí ya se han visto afectados, pero también hay otros que tienen sequía. ¿Esto de qué manera impacta, beneficia o afecta? Mira, la buena noticia, sobre todo en la parte central del país, es que gracias a estas lluvias se llenan las presas. Entonces eso siempre va a ser una buena noticia para el campo. Evidentemente, si tú tienes el cultivo y te llueve de más, pues lo que sucede es que se te pudre el cultivo. Entonces es exactamente igual de dañino que si tuviera sequía. En uno no te sale la plantita y en el otro básicamente se te echa a perder y tienes que volver a resembrar en los dos casos. Entonces, el tema de las presas, como te digo, siempre va a ser una buena noticia. Eso permite que haya una producción agroalimentaria apropiada, y en este momento, hasta ahorita, eso es lo que estamos viviendo en el centro del país. Tenemos una producción relevante, obviamente, de maíz, tenemos una producción relevante sobre todo de hortalizas. Entonces, en ese sentido vamos muy bien. En el norte de la República no ha llovido. Entonces, pues una vez más estamos en un escenario muy parecido como el escenario que teníamos el año pasado, entonces ahí sí hay preocupación. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de maíz, pues la cosecha del norte, la cosecha de Sinaloa ya salió, entonces ahorita la que viene, la de noviembre, es la cosecha de Bajío y Jalisco, y ahí pues vamos bien. Digamos que vamos bien, o sea, no ha llovido en demasía, está bien la lluvia, y la perspectiva ahorita es positiva, en particular en producción de maíz, que es la gran cosecha que viene para la segunda parte del año. Entonces, pues estamos aprendiendo, yo creo, a vivir con la famosa frase de lluvias atípicas en el campo, ¿no? Porque ya cada año es atípico, a veces tienes un tema de sequía relevante, a veces tienes un tema de lluvias exagerado, entonces más bien pues tenemos que quitar, creo, desde la producción agroalimentaria la palabra atípico, y más bien entender cómo vienen los nuevos ciclos y cómo estructurar la agricultura pues de acuerdo a lo que Tlaloc diga. Oye, Laura, sin embargo, aquí nos habías comentado en alguna plática anterior, si habían o si estaban trayendo alguna estrategia o buscaban hacer alguna estrategia con el gobierno por también aquella deuda de agua que se tiene con Estados Unidos para evitar que le afecte al campo mexicano, ahora versus obviamente estos cambios en materia de clima. ¿Cómo van estas pláticas? ¿Cómo va esta estrategia, Laura? Lo que tenemos entendido es que la conversación con el gobierno de los Estados Unidos va bien. El acuerdo de la amistad famoso es básicamente de 1940 y algo. Entonces, poner ese momento del clima, del planeta al 2025 es complejo. Pero pues al final del día es un acuerdo, y es un acuerdo que por lo pronto está vigente. Entonces, lo que está haciendo el gobierno mexicano es negociar los tiempos de entrega de tal manera que no se afecte
la producción agroalimentaria, y lo que nos comentan hasta ahorita pues es que las conversaciones están siendo aceptadas, están siendo entendidas por parte de los Estados Unidos, y hasta ahorita no tenemos afectaciones por el tema del Tratado de la Amistad en producción agroalimentaria en el norte. Laura, pero bueno, supongo que con estas super lluvias ya habrá la suficiente agua para poder pagarle al gobierno de Estados Unidos, ¿o cómo estás viendo tú esta situación? Lo que pasa es que no ha llovido por allá. O sea, lo suficiente para poder tener el río Bravo como debe de ser y las presas de allá en su 100%, como en el centro de la República, que ahí se está el tema de las presas prácticamente resuelto para las capacidades que se requieren para la producción. Entonces, si bien en la Ciudad de México estamos sintiendo la lluvia y Tlaloc en su mayor expresión, creo que con los del norte está un poquito enojado porque por allá no ha llovido como lo necesitamos. Hay que decirle que se vaya de vacaciones al norte. Oye, Laura, ¿y cuál es tu perspectiva para este segundo semestre del año? Todavía un año donde la economía no despunta, aun cuando la inflación va controlada. La realidad es que todavía la economía y el desempleo va en descenso. Yo creo que para nuestro país o para el sector agroalimentario el gran reto, o sea, en primer lugar, yo creo que para el consumidor vamos bien. El incremento de precios no pinta nada preocupante en el horizonte para el consumidor mexicano. Entonces, eso es una gran noticia. Por el otro lado, creo que lo más relevante, donde estamos realmente concentrando nuestros esfuerzos, pues es, como ya lo comentaban, en los avatares que estamos teniendo con la relación comercial con los Estados Unidos. El sector agroalimentario está profundamente conectado con los Estados Unidos. Las cadenas agroalimentarias entre México, los Estados Unidos y Canadá no las vemos como este es un tema de México, esto es un tema de Estados Unidos y tal, sino las vemos profundamente interconectadas. En la iniciativa privada, tú tienes empresas donde tienes socios estadounidenses, socios canadienses, socios mexicanos, que son parte del sector agroalimentario y que empieza desde la producción hasta que llegue al supermercado estadounidense o canadiense o inclusive mexicano. Entonces, pensar en que tenemos Estados Unidos contra México desde el punto de vista de manejo de las cadenas alimentarias es difícil porque la verdad es que ya no se maneja de esa manera desde el punto de vista de la iniciativa privada. Entonces yo creo que lo que viene o lo que estamos ocupados es un trabajo inclusive de educación, de información, no solamente con el gobierno mexicano, o ahí sí vamos de la mano con el gobierno mexicano, sino sobre todo en Estados Unidos, en Washington, donde junto con los socios que tenemos en Estados Unidos podamos llegar y explicarles pues al que hace las leyes, al congresista, obviamente a la gente del Departamento de Comercio y USTR, cómo están formadas en este momento las cadenas y cómo cualquier movimiento pues podría afectar no solamente a la producción mexicana, sino también al consumidor estadounidense y también a los negocios estadounidenses. Laura, y obviamente ustedes celebraron este anuncio, esta intervención de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura respecto a los precios mínimos de exportación para el tomate fresco, pero se acercan ya las negociaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio. ¿Habrá algún tema importante, álgido en el sector agropecuario con algún producto específico en esta revisión que a ustedes les esté preocupando? Mira, primero obviamente la primera firma del tratado y esta revisión que se tuvo en la administración pasada del presidente Trump fue un tema súper relevante y es un tema, o sea, no es un solo producto, estamos hablando de una cantidad muy relevante de productos agroalimentarios. Por mencionar algunos, puedo hablar de la naranja, puedo hablar del azúcar, evidentemente el ganado, ya lo vimos con el jitomate, el pepino, brócoli, muchas de las hortalizas que se consumen en los Estados Unidos, prácticamente el 60%, digámoslo, de la ensalada en Estados Unidos, de todos los ingredientes que ocupan ese tipo de platos vienen de México. Cifras, si pensamos en una casa estadounidense, más o menos si tú abres su refri, el 60% de lo que tienen allí viene de México. Entonces, es súper relevante y es un sinfín de productos de los que estaríamos hablando entre el comercio de Estados Unidos y México. Entonces, me sería muy difícil escoger uno solo. Lo que sí creo y estoy muy esperanzada o contenta en ese sentido es que, como les comentaba,
Ya no estamos hablando del agricultor mexicano contra el agricultor estadounidense, si quieres verlo así en una manera muy sencilla, sino estamos hablando de cadenas agroindustriales súper sofisticadas donde hay socios comerciales de todas las nacionalidades, sobre todo estadounidenses y mexicanos. Y eso creo que nos va a ayudar muchísimo a la hora de las negociaciones. Pues vamos a estar muy pendientes de cómo van los avances en estas reuniones, en estas pláticas que son fundamentales para todos los mexicanos, para todos los estadounidenses, y por supuesto te vamos a estar consultando para que nos pongas al tanto y nos vayas actualizando de este tema que cada vez está más cerca y es muy relevante. Muchísimas gracias a Laura Tamayo, ella es vicepresidenta del Consejo Nacional Agropecuario, el CNA. Gracias nuevamente, Laura. Muchas gracias a las dos. Me dio mucho gusto hablar con ustedes esta noche y esperemos que Tlaloc se vaya de vacaciones al norte. Esperemos que sí. Muchísimas gracias y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. La salud en Salud, Dinero y Amor. Y las enfermedades endocrinas en la mujer son cada vez más frecuentes, pero ¿cuáles son los principales síntomas para detectarlas a tiempo? Para platicarnos de esto ya nos acompaña aquí en el estudio el doctor Fernando Pineda Sánchez. Él es ginecólogo y tiene un posgrado en uroginecología. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto saludarte. Romina, ¿cómo estás? Marilena, ¿cómo están? Buenas noches. Al contrario, gracias a ti, y platícanos de estas enfermedades como el hipotiroidismo que pueden confundirse fácilmente con otros padecimientos. ¿Cuáles son los síntomas y cómo podemos detectarlas a tiempo? Algo de lo más frecuente y subdiagnosticado, es decir, significa que por lo menos de 3 y 4 pacientes alrededor de o mujeres alrededor de los 50 años tienen trastornos de entrada, por ejemplo, trastornos menstruales, es decir, periodos intensos, irregulares, inclusive hasta pérdida del interés sexual o pérdida de la libido, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que las dos están tocando un punto muy interesante, porque uno de los trastornos endocrinos frecuentes que se presentan alrededor de esta edad en las mujeres es justo el diagnóstico que acabas de mencionar, que se llama hipotiroidismo, y que además se puede confundir con síntomas relacionados al síndrome climatérico o a la menopausia como tal, ¿no? Entonces habrá que tener mucha atención si se trata o de hipotiroidismo o si se trata de síndrome climatérico. Doctor Pineda, muy buenas noches. Le saluda Marilena Vega. Oye, ¿cómo detectar o cómo se tendría que estar detectando que es hipotiroidismo y no menopausia? Porque hay muchas mujeres que incluso yendo a buenos doctores se tardan mucho tiempo o años en detectar si es un padecimiento o el otro. De entrada, Marilena, creo que la pregunta es puntual. Te voy a explicar por qué. Los síntomas son muy parecidos. ¿Les suena a ustedes como mujeres, pero a todas las demás que nos están escuchando? Por ejemplo, que tengan depresión, que tengan ansiedad, que tengan pérdida de cabello, o que la uña se vuelva muy frágil, aumento de peso, trastornos gastrointestinales como constipación o dificultad para evacuar, estos periodos irregulares que había comentado antes. Algunas pacientes inclusive tienen una audición reducida, en fin, o esta pérdida de la memoria a corto plazo, ¿no? Entonces, muchos de estos síntomas son, insisto, muy parecidos, similares y compartidos además con el síndrome climatérico. Entonces, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es pensar no solo en la ausencia de los ciclos menstruales, inclusive hasta temida menopausia, ¿no? Por algunas mujeres, sino que también hay que pensar en esos trastornos endocrinos frecuentes. Insisto, 3 o 4 pacientes de manera natural tienen hipotiroidismo, es decir, lo primero que se empieza a declinar en alrededor de esa edad, pues obviamente es la función ovárica, o sea, los ovarios como tal. Pero lo segundo es la función tiroidea. Entonces, lo primero que debe de tener el médico o el clínico es sospecharlo, ¿no? Entonces, si lo sospechamos, ya con eso es un gran avance, porque ahí empezamos a hacer los análisis. Doctor, ¿y qué tanta incidencia? Ya mencionaste que es altísima. 4 o 6 de cada 10 mujeres que están en este periodo pueden presentar este hipotiroidismo. ¿Y las causas cuáles serían? ¿Alguna descompensación hormonal o ya son inherentes al tema de la mujer? Definitivamente ahí vale la pena, con base a las estadísticas,
De entrada, pues sospechar si tiene este trastorno endocrino. 2, ¿cómo sospechamos eso? Pues obviamente se hacen estudios, pues perfiles tiroideos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez analizados esos, pues determinamos qué tipo, qué nivel de hipotiroidismo tiene, si es algo leve, moderado, si es muy intenso, severo. Y una vez con eso sospechamos cuáles son las causas quizá más frecuentes. De entrada, imagínense que de 3 a 4 pacientes de manera natural, sin ningún tipo de enfermedad en la tiroides, empieza a declinar la función tiroidea. Entonces, estamos hablando inclusive de mujeres que tienen hipotiroidismo, ya sea clínico, con estas manifestaciones que comenté anteriormente, o este hipotiroidismo subclínico, es decir, que no tienen estos síntomas, pero sí tienen el hipotiroidismo de manera en el laboratorio. Entonces son esos hipotiroidismos subclínicos, que también es un porcentaje alto. En México, por ejemplo, los datos nacionales son entre un 3 y un 8%. Estamos hablando entre que 3 y 8 pacientes alrededor de los 50 años van a tener este hipotiroidismo subclínico. Por lo tanto, una vez, ¿qué significa eso? Pues como mencioné, empieza a declinar de manera natural la función, insisto, del ovario, pero también de la tiroides. Otra de las causas frecuentes es que los propios anticuerpos de la mujer empiecen a actuar en contra de la función tiroidea. Entonces estamos hablando de que existen algunos estudios en los cuales podemos detectar que ese hipotiroidismo no es una cuestión natural, sino es una enfermedad que se llama, que es un hipotiroidismo precisamente autoinmune, ¿no? Pero ¿a partir de qué edad se tendría que estar checando? ¿Cuál es el tratamiento para saber si estamos o tenemos hipotiroidismo? ¿Y qué tan cierto es de que solo le da esta enfermedad o este padecimiento a las mujeres? También hay un porcentaje, por supuesto, en los varones, mucho menos frecuente, pero sí, evidentemente también existen en los varones. Sin embargo, ante la prevalencia, es decir, el que sea más frecuente puede ser mujeres, hace y que nosotros pensemos en este diagnóstico, y arriba de los 40 años, 44, entre los 40 y 45 años, vale la pena realizar un perfil tiroideo, por lo menos una vez cada año, cada 18 meses, para ver cómo está la función tiroidea. Insisto, entre un 3 y un 8% existe algo que se llama hipotiroidismo subclínico, es decir, la paciente no tiene molestia, está perfecta, ¿sabes? Está muy bien, pero de repente tiene calambres musculares, tiene fatiga, tiene cansancio. Y bueno, pues, o sea, siempre estoy así porque pues vivo en una ciudad en la cual el ajetreo, digamos, de la vida cotidiana me mantiene cansada, me mantiene fatigada, me mantiene con calambres musculares, etcétera, etcétera. Pero pues hay que sospechar también, no solo eso, ¿no? Sino que hay que sospechar también que se trata de esta disminución en la función de la hormona tiroidea. Doctor, ¿hay algo en el estilo de vida, alimentación o hábitos que puedan ayudar a reducir una probable enfermedad de la tiroides, o no hay forma? Por supuesto que sí, siempre. Mira, aunque suene, digamos que es exactamente lo mismo de las recomendaciones, pero realmente una dieta saludable, un ejercicio, digamos, continuo, o que la paciente se mantenga con buenos hábitos higiénico-dietéticos, evitar, por ejemplo, pues el exceso de tabaco o de alcohol, inclusive también el exceso de estrés. Saber manejar el estrés también es importante. Creo que vale la pena ahorita retomar estas recomendaciones del manejo del estrés. Estrés siempre va a haber, siempre les digo a mis pacientes, la clave está en cómo saberlo manejar, ¿no? También, ¿no? Entonces, dieta saludable, manejo del estrés, evitar agentes nocivos como tabaco y cigarro, eso ayuda de manera fundamental a mejorar la salud física, y no solo física, sino que además emocional de las pacientes, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor Pineda. Amigos, a checarnos, a tomar en cuenta todas estas consideraciones y consejos que hoy nos da el doctor Fernando Pineda. Él es ginecólogo con especialidad en uroginecología. El agradecido soy yo, María Elena. Romina, muchas gracias. Nosotros vamos con nuestro comentario final. Gracias y buenas noches. El comentario final en Salud, Dinero. Confianza, y contestamos una pregunta de Ricardo desde Puebla: ¿cómo o qué tiene que considerar al momento de comprar una póliza de seguro de gastos médicos mayores? Hay varios puntos. 1, si quieres cobertura nacional o internacional, eso lo defines y lo decides tú. 2, cuál va a ser tu coaseguro y lo que tendrías que pagar en caso de alguna eventualidad, ya sea por algún padecimiento o por accidente. Sí tenerlo claro para evitar que en el momento que lo requieras pueda haber un desfalco, aun cuando esta cantidad
cantidad o este porcentaje puede oscilar entre el 10, 5, 30%, depende de lo que tú decidas con tu agente de seguros. Siempre consultar o preguntar cuando uno está adquiriendo una póliza, como si en ese momento la fueses a necesitar, ya sea para una intervención quirúrgica o por accidente, para saber cuáles son los pros y los contra, y entonces sí ajustar tu póliza a tu medida. ¿Cuál es la aseguradora? Porque es constante que nos preguntan cuál es la mejor aseguradora. La realidad es que hoy día todas. Tendría que ver cuáles son tus necesidades y enfocarte entre esas. Hay que hacer un chequeo a lo mejor de 2, 3 aseguradoras para ver cuál es la que más se ajuste a ti. Cuídate muchísimo, espero que estos breves consejos te hayan sido de utilidad. Aquí lo estaremos explorando y ampliando más el tema. Por lo pronto, muchísimas gracias. Romina Román, amiga, como siempre, un gusto hacer este programa contigo. Te paso los micrófonos. Gracias, María Elena. Como siempre, es un gusto hacer este programa contigo y es cierto, es bien importante consultar con nuestro agente, sobre todo para temas de salud y también en este momento en donde se están presentando fenómenos meteorológicos como sismos e inundaciones que pueden afectar a nuestro patrimonio. Entonces, aquí el seguro de daños es muy importante porque además es más económico de lo que crees, incluso puede costar menos que una póliza de autos. Yo soy Romina Román, gracias por acompañarnos y recuerda que te esperamos el próximo jueves con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio. Y en mi comentario de hoy, sí quiero recomendar el taller sobre sanación del árbol genealógico que impartirá la maestra Alejandra Guzmán, una especialista en relaciones humanas. Esto porque si no has logrado resolver temas que se reiteran y que siguen afectándote en lo emocional, considéralo porque puede ser una buena alternativa. El taller iniciará el próximo 23 de agosto y a un precio muy económico. Gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo amigo Martín el Capi Quirino. Gracias nuevamente a ustedes por escucharnos. Tengan paciencia y cuidado con la lluvia que sigue haciendo de las suyas. Si van a utilizar el metro, hay que salir con mucho tiempo de anticipación y prever posibles inundaciones o fallas en el sistema. Que pasen un maravilloso inicio de semana. Niños, sigan descansando que les quedan pocos días para entrar a clases y por lo pronto a María Elena Vega y a una amiga y servidora Romina Román no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con María Elena Vega y Romina Román. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.